Bueno, para empezar a comprender cómo funciona el sindicalismo en la Argentina, ya hicimos esa pequeña división entre los funcionarios del sindicato, el programa lo llama representantes gremiales, y los representantes del personal. No son distintos los dos desde el punto de vista ontológico. Los dos canalizan en su persona la representación de intereses sindicales, entendido el término sindical como personas que trabajan y se sindican. ¿Se entiende? Y además, por la naturaleza de las acciones que encaminan, que son acciones sindicales, lo que va a variar son los universos de representación respectivos, porque, como dije en el video anterior, mientras el funcionario sindical representa a los trabajadores afiliados al sindicato y realiza actos y funciones sindicales inherentes al funcionamiento del sindicato, el delegado o representante de personal tiene un universo de representación que comprende a los sindicados y a los no sindicados en el ámbito de un establecimiento. Y el objeto de esa acción sindical, que será tutelar y llevar a cabo acciones que tiendan a la promoción de los niveles de protección de sus representados, se dan en ese ámbito restringido que es el ámbito del establecimiento. Pero para terminar de complicar todo este concepto, hay una íntima relación entre este delegado de personal y el sindicato. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a decir que el delegado o miembro de una comisión interna de fábrica o de establecimiento es el representante de los trabajadores y trabajadoras afiliados y no afiliados de una empresa o de un establecimiento. Y como tal representa a esos intereses, a los intereses colectivos y a los intereses individuales en la medida que los trabajadores le encomienden la promoción de los mismos, tratándose de intereses individuales. El representante sindical, a su vez, puede tener relación con el delegado, pero es una relación funcional en el marco del sindicato, porque nuestro sistema jurídico exige que el delegado sea afiliado al sindicato con personería gremial. Bueno, esto puede llevar a serias discusiones y cuestionamientos, pero en nuestro sistema guarda una lógica, que es la lógica del principio de concentración, que reconoce al sindicato más representativo una serie de prerrogativas que ya vimos en videos anteriores. Por ejemplo, concertar convenios colectivos de trabajo o poder participar en las decisiones o en las utilidades de la empresa como representantes del sindicato. Al ser el sindicato más representativo, en nuestro sistema jurídico lo llamamos sindicato con personería gremial. Ahí está el punto de conexión entre el funcionariado sindical, el sindicato propiamente dicho, y el representante de personal o el delegado o miembro de comisión interna que debe estar afiliado al sindicato con personería gremial. Ahora, la pregunta va a estar, acá se están canalizando libertades sindicales colectivas y libertades sindicales individuales. ¿Cómo se canalizan las libertades sindicales individuales? Los trabajadores del establecimiento podrán afiliarse o no afiliarse al sindicato. ¿Cómo se canalizan
la libertad sindical colectiva, todos, afiliados y no afiliados, tienen derecho a participar de acciones sindicales en el marco del establecimiento. Y esas acciones sindicales no pueden ser manejadas inorgánicamente, sino que necesitan ser canalizadas por una representación orgánica. Esa representación orgánica se llama delegado de personal. Y también representa la delegación, la delegatura, como se dice en la jerga, el delegado también está canalizando una libertad sindical colectiva dinámica. Acuérdense de eso, libertad sindical colectiva dinámica, que es la acción sindical. Que la acción sindical se da en distintos planos. Dijimos que se da en el plano nacional, en el plano internacional, en el marco de la profesión, de la categoría, del oficio o de la actividad, y también ante la opinión pública, añadimos nosotros a esa caracterización de Javillier, con más la acción sindical en la empresa. Quiero hacer una pequeñísima reseña histórica de la importancia que tiene la acción gremial de la empresa, porque el núcleo del conflicto social se da en el marco de la empresa. Y esto se descubrió en Mayo francés, en 1968, cuando los sindicatos estaban más preocupados de las repercusiones políticas de la Guerra Fría, de la guerra de Vietnam, el posicionamiento ante la China de Mao, etcétera, etcétera, el eurocomunismo, todas esas cosas que formaban parte de la mentalidad de los 60, las guerras de liberación de los países del tercer mundo. Toda esa mentalidad había desapartado, permítaseme el neologismo, desapartado al sindicato de la empresa. Entonces, una de las grandes reivindicaciones de ese Mayo francés fue valorizar, poner en valor a la representación sindical en la empresa. Por eso, con el protocolo de Grenelle y las leyes posteriores al Mayo francés, van a reconocer el poder que tiene la representación del personal. En la Argentina también una muy chiquita reseña histórica, es importante la lucha que se dio en llamar el choconazo. El choconazo fue la lucha de la representación del personal, de la construcción en esa obra importantísima, el Chocón Cerros Colorados, para gestionar los intereses de ese colectivo de trabajadores que estaba siendo administrado nada más y nada menos por la UOCRA de Rogelio Coria, es decir, la UOCRA que votó en el decreto de ley 17.250, que fue la 58, que fue la precarización del trabajo en la construcción, a la libertad de fondo de desempleo. El choconazo fue una lucha de la representación de los trabajadores en la obra, es decir, en el establecimiento, para que se les reconocieran sus niveles de protección. Entonces, esto tiene muchísima importancia, ¿no? Entonces, el delegado de personal representa a los trabajadores frente a la empresa, pero también representa al sindicato frente a los trabajadores, porque tiene que estar afiliado al sindicato con personería gremial, y también representa al sindicato frente a la empresa. Tiene un triple haz de representaciones. Ahora la pregunta del millón será, pero si en el sindicato, porque al delegado lo eligen afiliados y no afiliados por el voto secreto, eso forma parte de la democracia sindical también. Pero ¿y si no hay un sindicato con personería gremial? Si no hay nadie que esté afiliado al sindicato con personería gremial, en ese caso la ley sindical ofrece una solución que yo he llamado representación sindical vicaria. Es decir, cuando no existe el sindicato con personería gremial en el establecimiento, será el sindicato simplemente inscripto, un afiliado al simplemente inscripto, el que va a poder presentarse para ser delegado. Pero dirán también, ¿y si tampoco lo hay? Entonces será por principio general, el colectivo de trabajadores no puede quedarse sin representación, será un trabajador no afiliado a ningún sindicato. Eso se llama representación vicaria.
Y está mencionado en la ley, cuando dice, cuando el sindicato no exista, en el sentido de la hinchada, ¿no? No existís. Por ejemplo, Globo no existís o Vélez no existís. No existe, aunque estando no obre. Si el delegado, si la persona que está afiliada al sindicato con personalidad gremial no quiere ser candidato a delegado, el sindicato con personalidad gremial no está existiendo en el establecimiento. Entonces ahí opera la representación sindical vicaria. Vamos a resumir porque son muchos conceptos que acabo de dar. Representa el delegado o miembro de comisión interna, representa al personal. Debe estar afiliado al sindicato con personería gremial y de no haber en el establecimiento o de no existir o de no obrar el sindicato con personería gremial, será representado por un afiliado a un sindicato simplemente inscrito o a un sindicato natural o a un no afiliado a ningún sindicato, siempre decantándose en el caso porque estamos hablando de una representación vicaria. El caso normal, que es que sea afiliado al sindicato con personalidad gremial, va a encauzar una triple representación. Va a representar a los trabajadores, afiliados y no afiliados, del establecimiento frente al empresario, frente al sindicato y también al sindicato respecto de la empresa y respecto de los trabajadores.